Hola a todos, espero que estén muy bien. En esta ocasión tengo el placer de platicarles un poquito acerca de mí y de mis orígenes culturales. La familia es la base de la sociedad, todos lo sabemos. Por ende, es la primera cultura que conocemos y en definitiva nos va a marcar para toda la vida. Hay principios y hay valores que ahí se nos inculcan y con esos crecemos y posteriormente pues nos vamos dando cuenta si esa cultura que nosotros tenemos debe continuar o hay que hacer algunos cambios para mejorar, ¿verdad? Entonces, quiero platicarles un poquito de mi familia. Estas tres personas fueron las que a mí me criaron. Él es mi papá, mi mamá y mi abuela paterna. Les voy a platicar un poquito sobre la cultura de mi papá. Él se llamaba Roberto Enrique Rojas Briones, era locutor y comunicador, por lo tanto le gustaba mucho leer, era un amante increíble de la literatura y tenía un gran acervo cultural con respecto a ella. También por su profesión tenía mucha cultura musical y de eso guardo yo bastante en mi vida porque me encanta la música y creo que eso se lo debo a él porque él amaba la música también. Era un hombre muy inteligente, también amaba el idioma. De hecho, hablaba 4 idiomas muy bien. Obviamente el español, que es nuestro, nuestro primer idioma. Hablaba inglés, hablaba francés y hablaba latín. Mi papá era un hombre que desde jovencito, según me contó mi abuela, empezó a mezclarse con la cultura hippie y pues se quedó ahí, ¿verdad? El resto de su vida. Entonces, esa cultura hippie le dio a él las bases para ser una persona que creía total y completamente en la libertad, un pensamiento liberal extremo. Incluso considero yo que se daba hasta el libertinaje. No le gustaban los controles, no le gustaba la disciplina, no le gustaba los límites, entonces no era muy responsable con respecto a las situaciones familiares y no era nada apegado a las cuestiones materiales. Siempre dejó que las cosas siguieran y vinieran y él nunca tuvo ningún interés en poseer nada material. Eh, Amaba la libertad y esa forma de pensar fue la que, pues, de una u otra forma nos enseñó porque ustedes deben de saber que la ausencia también educa. Cuando un padre no está en casa, también está educando a los hijos. Entonces considero que de ahí es que nosotros, los hijos, o por lo menos yo, considero que viví en un estado de libertad bastante pleno. Ahora les voy a hablar un poquito de mi mamá. Mi mamá era una mujer con una cultura muy tradicional, conservadora. Era una mujer muy sumisa, muy tranquila, muy suave, muy dócil, muy noble, muy bondadosa, siempre trataba de agradar a los demás, era muy tolerante, ¿verdad? Sumamente humilde. En realidad una mujer maravillosa. Ella era una mujer transparente, proyectaba mucha paz, mucha luz, mucha tranquilidad. Era una mujer muy trabajadora, su profesión era docente y pues de su familia fue la segunda en graduarse de la universidad. Ella consideraba que para tener éxito en la vida uno debía de tener estudios académicos porque le daba mucha importancia a la investigación, al quehacer científico y fue una excelente docente. A la par de ser así, también mostraba
mucho cuidado sobre sus bienes materiales. Era muy especial con respecto a su vestimenta, a cómo se maquillaba, a cómo se arreglaba, sus accesorios, sus perfumes. Era una mujer muy delicada y estaba locamente enamorada de mi papá. Entonces aprendimos que el amor es inmenso, el amor es darlo todo y eso pues lo conocí yo por todo el amor que ella le manifestó a mi padre durante el tiempo en el cual estuvo viva. Y por último les voy a hablar un poquito sobre la cultura de mi abuela paterna. Pareciera increíble que ella es mamá de él, porque eran personas total y completamente diferentes. Ella nunca estuvo de acuerdo con la cultura o subcultura que mi papá tenía, ¿verdad? Que era ser hippie, pero también lo respetó. O sea, en ningún momento ella lo trató mal o hizo algo en contra de lo que él creía, porque era una mujer muy, muy, muy conservadora, con principios y valores muy arraigados em, sobre la familia, sobre las relaciones y puramente aspectos culturales, ¿verdad? Era una mujer muy fina, muy educada, mm, practicaba mucho la etiqueta, el estar impecable, el estar elegante. Em, Tenía una visión de una vida llena de elegancia, de buen gusto y de distinción. Y a pesar de ser así, jamás discriminó a nadie, ¿verdad? Ella era una mujer con un criterio muy amplio, pienso que muy adelantada a su época, porque tenía unos alcances increíbles. Ella era empresaria, tenía 2 empresas y siempre fue muy proactiva, siempre trató muy bien a sus empleados, fue el bastión de esas 2 empresas y fue el pilar fundamental de su familia. Em, Era católica y muy, muy arraigada a las tradiciones del catolicismo y también a las tradiciones de la cultura, ¿verdad? Todo lo que era Semana Santa, eh, Día de los Santos y Navidad y todas las fechas especiales que nosotros celebramos dentro de la cultura guatemalteca. Mi abuela hacía fiestas increíbles, ¿verdad? Porque considero que para ella era importantísimo por la cuestión de ser empresaria y porque obviamente, ¿verdad?, quería educar a su familia de esa manera. También era una mujer muy trabajadora y le gustaba mucho la cosmovisión maya. Ella leía mucho también y le gustaba platicar y educar acerca de nuestra cultura maya. Estaba encantada con toda esa cultura y nunca la dejó a un lado, ¿verdad? Siempre que hacíamos algo, ella hablaba acerca de lo importante que era reconocer nuestras raíces y saber de dónde veníamos. Además de eso, era una mujer humilde. em, Algo que yo admiro hasta el día de hoy en ella es su gran corazón caritativo. Tenía un don especial de caridad para la humanidad y ayudar a las personas. Y era muy piadosa también, era muy asertiva y muy empática. Ella entendía mucho a las personas y considero que para mi vida ella fue indispensable. Yo soy lo que soy por lo que ella me enseñó, porque ahora ya mezclando las 3 culturas estas, ella se dio cuenta de que papá estaba ausente porque sus creencias y su estilo de vida no permitía que se responsabilizara totalmente de su familia.
Entonces ella asumió de alguna manera la responsabilidad y pues como les digo, mi mamá estaba muy enamorada de él, entonces yo la consideraba más como una hermana y no una madre porque nunca sentí el impacto de una madre con ella. Entonces mi abuela también asume ese rol y termina criándome. Obviamente vivíamos en la misma casa, ellos estaban en la misma casa de ella, pero ellos estaban un poco distantes, llevaban una vida muy centrada en ellos. Para mi mamá el centro de la vida era mi papá, entonces los hijos estábamos así como que a un lado y mi abuela se responsabiliza de nosotros, se responsabiliza de mí, que soy la hija más grande y todo lo que yo sé, todo lo que aprendí, el colegio en el que estudié, que era de monjas, ella decidió que yo estudiara ahí. Entonces, principios y valores me los enseña mi abuela. Y me enseña también que debía respetar las conductas tanto de mi mamá como de mi papá y no hacer juicios acerca de la forma en que ellos se comportaban, porque obviamente ellos dos como padres y nosotros éramos como un hogar disfuncional, ¿verdad? Yo no tenía disciplina por parte de papá, a mí jamás me llamó la atención o me ejerció un control sobre mí, nada. Y pues mi mamá como era muy dócil y muy permisiva, entonces tampoco me ponía límites. Yo aprendí a poner límites en mi vida cuando ya estaba casi saliendo de la adolescencia porque era una niña demasiado consentida, porque mi abuela obviamente me consentía demasiado, pero sí ejerció en mí control, ¿verdad? Y en los momentos en que tuvo que disciplinarme, pues lo hizo. Y lo poco de control y disciplina que yo pude tener en mi vida, ella me lo dio. Entonces, posteriormente me doy cuenta de lo importante que era el control y la disciplina de mi papá especialmente, porque busqué la imagen paterna en el momento en el que deseo formar una familia y pues no era así, ¿verdad? Yo necesitaba un esposo, no un papá. Pero conforme fui creciendo, fui madurando y fui buscando ayuda profesional porque esto se convirtió en un problema, me, me dicen los psicoterapeutas, ¿verdad? Que esos vacíos emocionales debieron ser eh, llenados o reajustados por mi papá con su presencia en mi vida. Pero él siempre estuvo distante, nunca llevamos una relación cercana. Con mi mamá sí, pero no como madre e hija, sino más parecíamos hermanas. Entonces, prácticamente este hogar estaba organizado por 3 personas adultas, nosotros 4 hijos, y crecimos en un ambiente, pues, quizá con carencias de alguna manera, por la situación de que mi papá era hippie y hubo un momento en el que yo me di cuenta cómo eran las cosas y empiezo a rechazar esa subcultura. No me gustaba porque me hacía sentir diferente. De hecho, él era diferente, ¿verdad? A los demás padres. Yo no tenía un padre convencional como lo tenían mis amigas o mis compañeras de colegio, sino yo tenía un papá diferente y cuando se presentaba a ciertas actividades, que casi siempre era a la fuerza porque no le gustaba, él iba vestido de forma distinta y hablaba de forma diferente. Entonces yo empecé a sentir como cierto rechazo a esa conducta, a esa cultura que él manifestaba, ¿verdad? Sin embargo, con el tiempo pues la tuve que respetar porque él así era y no podíamos nosotros como hijos obligarlo a cambiar. Y mi mamá pues así lo aceptaba. Mi mamá aceptaba tener un esposo hippie que tenía costumbres muy diferentes a las de ella, pero que ella se adaptaba. Entonces, ese punto 5 de locura que a veces yo tengo, ¿verdad? Esos chispazos que de repente tengo en mi vida, considero que se originan aquí, ¿verdad? Con esas situaciones de ser diferente que él tenía. Y lo que tengo de amor a mi profesión, lo que tengo de apasionada por la educación, se derivan de esta persona que amaba su trabajo,
¿verdad? Y de la cual aprendí también muchas cosas. Y el resto de lo que soy, ¿verdad? Especialmente, repito, principios y valores fueron fundamentados por ella, ¿verdad? Yo amo a los tres grandemente, les agradezco todo lo que hicieron por mí, pero sobre todo le agradezco a mi abuela, porque sin su guía, sin su amor, sin su comprensión, sin su paciencia y sin todo lo que me dio en vida y hasta el día de hoy, porque la sigo queriendo, no sería la mujer que soy. No hubiera podido aprender tanto, no hubiera aprendido a ser humilde y reconocer que en algún momento, pues, mi vida familiar me causó conflictos y que los tenía que superar. Y esa humildad me la enseñó ella, a aprender a reconocer, a buscar ayuda profesional y a salir siempre adelante, a ser fuerte, a ser valiente, a ser optimista, a ser positiva. Y yo se lo agradezco de todo corazón. No les dije el nombre de mi mamá se llamaba Gloria Virginia Mazariegos Domínguez de Rojas. Ella no podía faltar el de Rojas en su apellido. Y mi abuela se llamaba María Cristina Briones Rivera. Y es el amor más grande que yo he conocido en la vida. Entonces, esta es mi cultura. Espero que les haya servido de ejemplo para que me platiquen de la cultura de ustedes y que podamos conocernos un poquito más y sobre todo valorar de dónde venimos. Los quiero mucho. Un abrazo para cada uno y pues a trabajar. Feliz día.